Bueno, para finalizar el bloque nacional, dejo con Andrea Irarrázaval. Ella es manager de bionegocios y gerente general de Clean Energy, quien se referirá a la captura y mitigación de CO2 de fuentes termoeléctricas con microalgas. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Irarrázaval. Algunos me conocen, otros no. Bueno, yo soy trabajadora social de profesión. No soy ingeniero, no soy químico. Y nos metimos en esta idea, una idea loca para todo el mundo, hace 6 años. Armamos una idea, un concepto de la necesidad de descontaminar ciertas zonas geográficas donde nosotros vivíamos cerca o realizábamos nuestras actividades habituales. Entonces nos dimos cuenta que en Ventana, en la quinta región, hay un problema ambiental severo, pero que además no se podía solucionar solo con buenas intenciones y con buenas ideas, sino que además había que tener un buen proyecto. Y en una conversación con un señor de una minera me dice: Andrea, ¿cómo podemos hacer biodiesel en Chile? Y la verdad es que las posibilidades de hacer biodiesel en Chile eran muy remotas, por disponibilidad de suelo, por el consumo humano, por una serie de razones, la mayoría las conocemos, y que no nos permitía desarrollar un proyecto que fuera realmente viable de producción en Chile. Y con mucho empeño y mucho corazón, más que conocimiento, decidimos probar qué era lo que estaban haciendo en otras partes del mundo. De qué fuente podíamos producir biocombustibles en Chile sin afectar el consumo de agua escaso, los terrenos fértiles muy comprometidos y además que tuviera la posibilidad de hacer en toda época del año. Y en internet, buscando, encontramos que las microalgas eran lo que en otras partes del mundo se estaba investigando hace 50, 60 años, pero que había una serie de retos tecnológicos, energéticos y económicos que habían que resolver. Y con una amiga que está ahí atrás, que es químico, empezamos a hacer unas pruebas de laboratorio y en ensayo y error logramos producir el primer litro de biodiesel en diciembre del 2006. Para nosotros fue todo un logro, pero el costo de ese litro de biodiesel era tremendo. O sea, no nos iba a comprar nadie un litro de biodiesel a 10 millones de pesos. Entonces, por muy lindo que fuera el proyecto, por mucho que descontaminara, nosotros teníamos que ver cómo de esa partida de mucho trabajo y mucho esfuerzo podíamos desarrollar un proyecto que fuera amigable con el medio ambiente y que nos permitiera generar biocombustible y además descontaminar. Nosotros no puedo hablar. Haz tu mano. Gracias. La verdad es que a veces por favor, la otra. Bueno, nosotros inventamos un sistema biológico de captura de gases y producción de biocombustibles de segunda generación, biodiesel y biogás a partir de microalgas. ¿Por qué decimos que es un sistema? Porque hemos diseñado, construido y operado un gasoducto, fotobioreactores cerrados diseñados por nosotros mismos, que los tenemos patentados, que tienen una duración certificada de 15 años, por lo tanto no son desechables. Nos permiten medir segundo a segundo los gases que están entrando a la planta y además cuánto de esos gases están siendo consumidos por las algas. Fundamentalmente nitrógeno y CO2, porque, por favor la otra, nosotros estamos conectados directamente a una planta termoeléctrica. Y lo que hemos desarrollado es una biorefinería de gases industriales con alto contenido de CO2, nitrógeno y otros materiales particulados porque estamos conectados a una termoeléctrica a carbón en Ventana. Entonces todo este desafío y este trabajo que hemos realizado ha sido un trabajo muy duro. Por favor, Laura. Porque había que buscar toda la tecnología que estaba disponible en el mercado y estudiar por qué, si en otras partes habían puesto 50 millones de dólares, 100 millones de dólares en investigación,
no habían logrado tener un sistema que fuera rentable y eficiente. Y dentro de todos los estudios que hicimos con un equipo de ingenieros mecánicos, nos dimos cuenta que los fotobioreactores que existían en el mundo ocupaban mucha mayor energía de la que se podía producir. Y si efectivamente podíamos hacer aceite, podíamos hacer biodiesel. ¿Y por qué no a la parte de alimentación humana? Porque había otras empresas en Chile haciéndolo, y nuestro problema crítico hoy día es la energía. Nosotros tenemos una dependencia energética tremenda, y el tema del carbón o la generación de electricidad con petróleo es un tema que nos va a acompañar, yo creo que los próximos 100 años, si es que hay petróleo y si es que hay carbón. Pero había que ver la forma de generar energía eléctrica autónoma y con los recursos naturales disponibles sin devastar nada. Nosotros inventamos este sistema, que es el que ven ustedes acá, que es un sistema de fotobioreactores cerrados en panel, que no ocupan energía eléctrica. Nosotros tenemos producción las 24 horas del día sin utilizar energía eléctrica, y hemos desarrollado esta planta emulando un escalamiento industrial. Nosotros nos demoramos en construir una planta teniendo los fotobioreactores a disposición 3 semanas, incluido el gasoducto. Por lo tanto, tenemos el modelo de constructibilidad para un escalamiento industrial ya diseñado. Y estamos validando el negocio con la ayuda del Fraunhofer, con el Instituto Fraunhofer de Alemania, y el tema biológico lo hemos perfeccionado y mejorado con la colaboración de la Universidad Católica de Valparaíso, con la que tenemos una alianza estratégica, y con el Laboratorio de Energía y Geología de Portugal, que son líderes en biorefinería en el mundo y nos han ayudado a mejorar todo este concepto de negocio que es el que nosotros hoy día le estamos planteando. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos las microalgas en las zonas donde vamos a instalar los proyectos. Buscamos la microalga óptima, que vive en las condiciones agresivas de los ambientes contaminados. ¿Y qué hacemos? Las tomamos, las aislamos, las reproducimos en laboratorio y luego las insertamos en un circuito de fotobioreactores cerrados. ¿Vamos a lado? Entonces, nosotros dijimos en algún momento, si estas algas viven, y cruzamos los dedos, después de que nos conectemos a la chimenea, porque todas las algas viven en el laboratorio, todas las algas viven felices por el calor, por la temperatura, por el CO2 que está limpio, y nosotros decíamos, bueno, busquemos las alternativas para ver qué vamos a hacer si es que efectivamente sobreviven. Y bueno, nos conectamos a la termoeléctrica con esta tecnología, cruzamos los dedos y las algas no se murieron. Sobrevivieron a una concentración de 12% de CO2 en forma permanente, con todo lo otro que tira del material particulado. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo va la velocidad de crecimiento. Y la verdad es que estamos sorprendidos, porque podemos tener una cosecha diaria, inclusive 2, si optimizamos con los fertilizantes. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Empezamos a perfeccionar la nueva tecnología que, además de mitigar los gases de efecto invernadero, permite generar biocombustibles de segunda generación. Nosotros tenemos certificado nuestro biodiesel desde septiembre del año 2007 y ahora estamos haciendo pruebas para la generación de biogás con la pulpa de la microalga ya desgrasada. Y esas pruebas las está haciendo la Universidad Católica de Valparaíso. Nosotros creemos que la microalga es un elemento muy potente. Tal como lo decía el señor recién, tenemos la mejor irradiación solar del mundo, la mejor eficiencia fotosintética. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de terrenos que a lo mejor no son accesibles para nosotros, porque nuestras empresas son empresas pequeñas, de mucho empuje, y cuando a mí me pasó, fui a la Municipalidad de Mejillones a pedir que se me diera una posibilidad para hacer un escalamiento industrial con la ingeniería en mano, de esta planta que descontaminaba una parte importante de lo que produce una termoeléctrica en Mejillones, el 30%, con el sistema que tenemos hoy día. El alcalde me dio millones de vueltas y llevo 2 años esperando que me digan si es que es posible que nos instalemos en alguna parte o no. Entonces, como ya teníamos el proyecto armado, teníamos la tecnología desarrollada, ¿qué hicimos? Lo más cerca que teníamos una termoeléctrica de carbón fue ir a Ventana, golpear la puerta de Gener, y una vez Gener, después de un proceso largo, nos dijeron, instálense dentro de nosotros. Las condiciones, el riesgo 100% a ustedes, tecnológico y financiero. Nosotros les aportamos los gases y las condiciones básicas
para que ustedes se puedan mover aquí adentro. Y nosotros nos miramos y dijimos, bueno, hay que conseguir la plata. Hoy día, a esta altura del partido, nos hemos gastado un poquito más de 3 millones de dólares. Hemos tenido un 10% de financiamiento de Corfo y el resto es solamente aportes nuestros que con mucho esfuerzo hemos conseguido en estos años. Por favor, la otra. Nosotros necesitamos, como les decía recién, generar biocombustible. Tenemos suelos saturados en mejillones, suelos saturados en ventanas, que cuando uno los va a comprar valen más que cualquier suelo agrícola de Quillota, porque están en zonas industriales y porque la gente cree que el terreno tiene un valor superior al que efectivamente se puede vender. Entonces nos encontramos con una barrera, pero una barrera que se puede salvar en Chile. Por favor, la otra. Tenemos disponibilidad de agua dulce o de mar. Y lo que nosotros hacemos es utilizar agua de mar de los enfriadores de la termoeléctrica. Por lo tanto, no tengo que ir a pedirle permiso al Servicio Nacional de Pesca, porque el agua ya está dentro de la termoeléctrica. Y lo que más podríamos hacer es construir un acueducto hasta la planta de algas. ¿Cuál es el otro problema ambiental que solucionamos? Que al utilizar el agua de los enfriadores, el agua ya no vuelve caliente al mar, sino que vuelve a temperatura ambiente, por el tiempo de residencia en los reactores y de la cosecha. Por lo tanto, solucionamos otro problema ambiental, que es mantener los estándares normales de las bahías donde nos podemos instalar. ¿Qué es lo que pasa? Que las microalgas están en todas partes. Entonces, por un proceso de selección natural que nosotros hacemos en el laboratorio, vemos cuál es la más indicada para instalarse en cada una de las zonas. Tenemos algas de tocopilla, mejillones, y en todas las cercanas a todas las instalaciones de las termoeléctricas que están en la costa. La otra, por favor. Y tenemos disponibilidad ilimitada de CO2, porque aunque nosotros llenáramos el desierto de fotobioreactores, en la cercanía de las termoeléctricas nunca vamos a poder capturar el 100% de lo que ellos emiten. Bueno, tal como les decía, nuestra motivación ha sido convertir la contaminación ambiental en una oportunidad de negocio. Es decir, en la contaminación encontramos un beneficio. Y ese beneficio ha sido que hemos podido desarrollar un proyecto que hoy día es financieramente viable, energéticamente posible y técnicamente ya probado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hoy día que las industrias crean en nosotros. Porque cuando nosotros llegamos a una termoeléctrica X que está en Coronel, el gerente de desarrollo me dijo, ¿pero por qué aquí en Chile? ¿Por qué en Chile hacen tecnología? ¿Por qué no lo han hecho en Estados Unidos? Entonces, yo le dije, pero porque aquí en Chile tenemos también la capacidad de inventar cosas y de crear. O sea, primero que yo era asistente social ya era una rareza. Y hablando de algas, peor. Pero esta es una forma distinta de hacer desarrollo social. Yo creo que los profesionales de mi área, del área de ciencias sociales, tenemos que diversificar las profesiones. No es necesariamente ir a ayudar a construir una casa, a solucionar un problema de salud. Porque aquí en esto estamos ayudando a construir una mejor sociedad. Y una mejor sociedad porque estamos dando las herramientas para vivir en un ambiente, si no bien libre de contaminación, con una contaminación más baja, generando empleo, capacitando gente, dando oportunidades laborales y de emprendimiento a otra gente relacionada con nuestros proyectos. Nosotros lo que hemos desarrollado es tecnología. Es una tecnología y que hacemos replicar lo que la naturaleza nos ofrece. La alga que nosotros hoy día tenemos en ventana es una alga que resiste grandes diferencias de temperatura. Hemos estado a 3 grados bajo cero en el invierno, no hemos bajado la velocidad de reproducción ni de crecimiento, y a 45 grados en el verano. Y tampoco ha pasado su velocidad de crecimiento ni su producción. Tampoco tenemos una alga hiperproductora de aceite porque no nos interesaba. Nuestro principal tema era capturar CO2. Y hoy día, por favor la otra, tenemos que a partir del año 2007, cuando partimos ya con el biodiesel certificado, y en 3 años de investigación tenemos la primera biorefinería en Chile, y según nuestros asesores, la primera biorefinería en el mundo que produce las 24 horas y que está conectada a una termoeléctrica en forma directa. Nosotros no hacemos lavado de gases, nuestros gases entran a la planta tal cual salen. Por lo tanto, también tenemos un ahorro energético en el tema de utilizar los gases en forma pura. Y eso nos permite descontaminar más. Por favor, Laura. ¿Con qué nos hemos encontrado, aparte de lo que yo les comentaba recién?
con la falta de confianza para desarrollos de tecnologías nacionales. Nosotros hace unos años atrás íbamos a la Corfo a pedir plata, ya con el proyecto y con los fotobioreactores construidos con la ingeniería hecha. Y ni siquiera nos recibían, porque estaban viendo otros proyectos en el norte. Después participamos en unos consorcios y no calificamos porque éramos muy chicos, estábamos asociados con Genera y la Universidad Católica, y nuestras capacidades eran muy subvaloradas. Después de un trabajo duro y fuerte, accedimos a este financiamiento Corfo que nos permitió contratar al laboratorio de Portugal y a poder implementar el gasoducto en la planta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y aquí tenemos que llamar a la parte privada, grandes privados, a que crean un poco más lo que nosotros podemos hacer aquí en Chile. Nosotros no tenemos en este momento políticas de fomento que incentiven a las grandes empresas a invertir en este tipo de proyectos. Nosotros hemos golpeado millones de puertas y estamos trabajando muy duro para poder llevar este proyecto a un escalamiento industrial. Tenemos el contrato con AES a 20 años para poder capturarle los gases y hacer depuración de gases. Y hemos certificado como MDL la captura de gases mediante microalgas, certificando 200.000 toneladas de reducción de emisiones por año por cada 100 hectáreas de cultivo del sistema que tenemos nosotros. Estamos esperando los certificados del Banco Mundial por final de año. Tenemos el sistema patentado y la verdad es que creo que en Chile podemos hacer muchas cosas. Necesitamos muchas ganas, mucha fuerza, darnos cuenta que si uno se cae se tiene que volver a parar, buscar las alternativas y no siempre las alternativas están donde uno las quiere, llegan a veces 2, 3, 4, 5, hasta un año más tarde de lo que uno necesita, pero la idea es no decaer, la idea es poder hacer tecnología en Chile y demostrarle al mundo que somos capaces y somos capaces de desarrollar productos que son altamente exportables. ¿Qué fabricamos nosotros hoy día? Nosotros tenemos productos como oxígeno, porque los fotobioreactores tienen un despiche que bota el oxígeno que las microalgas producen. No lo capturamos, lo liberamos al ambiente, producimos biodiesel, aceite de microalgas, biogás y biomasa para hacer quemada en termoeléctrica. Nuestro proyecto es 100% energético, no es alimenticio. ¿Y por qué no es alimenticio? Porque podría hacerlo, pero nuestro objetivo es generar energía. Y además porque no tendríamos que dar una vuelta eternamente larga para que nos certificaran que con el CO2 que nosotros le metemos a la cañería podemos producir alimentos de consumo humano. ¿En qué estamos hoy día? Estamos ofreciendo esta tecnología para otras fuentes contaminantes. La microalga es capaz de trabajar con otros gases contaminantes, mucho más contaminantes como el azufre. Estamos trabajando con una empresa de vidrio y con una fundación de cobre. Estamos iniciando estas conversaciones para que nos den la oportunidad, a riesgo propio, de probar que esto funciona. Así que, por favor. Nosotros invitamos a que ustedes conozcan nuestro proyecto. Nosotros ya hemos certificado la reducción de emisiones, la producción de biocombustibles, por favor. La posibilidad de reutilización de aguas residuales actualmente en estudio. Y aguas residuales no estamos hablando de las aguas de los enfriadores porque esas son aguas que pasan y salen, sino que otro tipo de aguas residuales como bioremediadoras de agua. Bueno, los certificados de reducción de emisiones y la generación de energía autónoma. Nosotros con 30 hectáreas de cultivo en microalga podemos generar 15 megawatts de electricidad de potencia en continuo. Entonces, esta biomasa que se produce es una biomasa energética. Y eso es lo que nosotros hemos apuntado con nuestro proyecto. Por favor. Bueno, nosotros vimos una oportunidad donde otras personas ven solo problemas. Hemos tratado de hacer una labor quijotesca en Chile. Sabemos que no somos lo único y ojalá que haya mucho más que se sumen a este tipo de iniciativas. Y están todos invitados cuando quieran ir a ver nuestras instalaciones en Ventana, porque realmente no es que sea el proyecto nuestro, sino que verlo funcionando de verdad. Y que no es una página web más en la red, que es algo que es tangible, que es probable, que está certificado y que hoy día estamos a puertas de ir a un escalamiento industrial, Dios mediante consigamos el financiamiento en los próximos 18 meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, muy interesante la presentación. Con esto finalizamos el bloque número 1. Antes de pasar al coffee break, quiero agradecer en forma especial la presencia al seminario de la doctora Lidia Mason, profesora emérita de la Universidad de Chile, reconocida internacionalmente por su trabajo de investigación en el área de alimentos. Por favor, si se puede levantar. Un aplauso, muchas gracias. Siguiendo con el seminario, comenzaremos con el segundo bloque, que es de características con expositores internacionales. Comenzaremos con el señor Leandro Peche. Él es bioquímico, máster en biotecnología en la Universidad de Columbia, presidente y cofundador de Green Pacific Biological. Nos hablará sobre genética en microalgas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Green Pacific Biologicals es una empresa americana, pero también con laboratorios acá en Santiago, en la Fundación Ciencias para la Vida. Estamos muy contentos con la decisión de habernos expandido aquí en Chile. Hemos encontrado recursos humanos excelentes y condiciones para desarrollar este trabajo muy bueno por distintos aspectos. Así que estamos muy contentos de estar aquí en Chile. Nosotros somos una empresa de biotecnología y biología sintética enfocada en biocombustibles y químicos renovables. Pero usando un fuerte enfoque en biotecnología, ingeniería genética. Antes de seguir adelante, tengo que pedir perdón que parte de los slides están en inglés, pero dudo que eso sea un problema, pero no llegué a traducir todas las slides, así que no duden en pararme si tienen alguna pregunta respecto a eso. Muchos de los expositores más temprano hablaron de los problemas que enfrenta la producción de biocombustibles, principalmente en microalgas. Estamos hablando de altos costos de producción. Hay reportes recientes donde hicieron un promedio de 16 fuentes distintas y están hablando de fácilmente $300 por barril, lo cual no es comercialmente viable. Ustedes imagínense grandes áreas para la producción de esto. Estamos hablando de hectáreas y hectáreas, donde uno tenga que crecer esto eficientemente y usar distintos procesos mecánicos para juntar las algas y extraer el aceite y hacer centrifugaciones y secado. Es un proceso inmenso y costosísimo, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es aplicar la biotecnología para reducir los costos de producción y simplificar los procesos de producción, porque como se mencionaba antes, esos son los grandes desafíos, los costos y el escalado. En la presentación de hoy les voy a contar un poco de la plataforma de ingeniería genética que tenemos nosotros, que es exclusiva, parte licenciada del Instituto Max Planck de Alemania, parte desarrollada por nosotros y que es reconocida por la comunidad como algo muy novedoso. También les voy a comentar un poquito de las soluciones específicas en biocombustible que estamos desarrollando. Y por último les voy a contar un poquito del modelo tecnoeconómico que hemos desarrollado para evaluar el impacto de las soluciones y para guiar un poco la investigación y desarrollo que estamos haciendo. Es muy importante introducir
el desarrollo de estos modelos en etapa temprana para no encontrarse con muchas de las sorpresas que se comentaron en algunas de las anteriores presentaciones. Pero quiero insistir que para nosotros la utilización de biotecnología e ingeniería genética es esencial para llegar a costos comercialmente viables. Tal vez para biocombustibles. Para productos naturales tal vez uno puede sobrevivir con bioprospección, pero para biocombustibles nuestros modelos indican que no hay forma de llegar a costos comercialmente viables, al menos que uno utilice soluciones biotecnológicas. Este es un resumen de las características de nuestra plataforma de ingeniería genética. Esencialmente tenemos expresión estable y fuerte y sustentable en el tiempo de transgenes desde el núcleo. Si uno normalmente trabaja con los wild type, la expresión del transgen es muy baja y desaparece con el tiempo, lo cual hace difícil implementar soluciones biotecnológicas, ¿no? Nuestras cepas tienen expresión bien alta y hemos demostrado ya por más de 2 años estabilidad de expresión. También tenemos más eficiencia en el porcentaje de transformantes que expresan el transgen desde el núcleo. Esencialmente 1 de cada 3 transformantes expresan de forma eficiente, cuando por ejemplo en comparaciones con wild type uno tiene que escanear aproximadamente o encuentra 1 de cada 1000 en los mejores casos. Y por último, como estamos trabajando desde el núcleo, podemos llegar a la mayoría de los compartimentos subcelulares, cual si uno transforma el cloroplasto, que es una solución común para no tener que lidiar con los problemas de expresión desde el núcleo, uno solo puede expresar cosas dentro del cloroplasto, lo cual uno puede hacer cosas pero no demasiadas. Y ya van a ver por qué esto es importante para alguna de las soluciones que nosotros estamos desarrollando. La próxima, por favor. Ahora, de las soluciones que nosotros estamos trabajando, diría que las principales son un sistema de secreción del aceite no tóxico, de manera que uno no tenga que hacer todo lo que es el harvesting, centrifugación, secado, etc. El alga escupiría el aceite al medio. Y de forma no tóxica. Luego voy a hacer una aclaración por qué insistimos con eso. También hemos hecho ingeniería metabólica de manera de incrementar los niveles de aceite, estudiando cómo mantener una eficiencia de crecimiento alta. Y también estamos trabajando con soluciones que, si bien muchos están trabajando, que es la eficiencia fotosintética. Están bien establecidos los approaches para eso. La próxima, por favor. Viene una serie de slides ahora mostrándole algunos resultados, mostrando la potencia de nuestra plataforma. Y estas son todas comparaciones con wild type. Lo que estoy mostrando aquí es con clamidomonas, pero cuando expresamos GFP, fíjense los niveles de expresión versus wild type, y hemos logrado la expresión, ver la expresión por microscopía, que también era algo muy novedoso. La próxima, por favor. También la expresión es estable en el tiempo. Este slide es un poquito viejo, dice 1 año y medio. Ahí ya tenemos más de 2 años la misma cepa expresando el transgen en forma estable. El próximo, por favor. Y como les decía, aproximadamente 1 de cada 3 transformantes expresan el transgen de forma alta y eficiente, lo cual nos permite trabajar casi como que si estuviéramos trabajando con levadura, poder testear distintas combinaciones de genes y promotores de forma bastante rápida. Próximo, por favor. Esta otra característica de nuestra plataforma, que es que el RNAi, no me acuerdo cómo se decía en español, pero el RNA de interferencia está funcionando efectivamente, y menciono esto porque había habido approach anteriores para
lidiar con la inestabilidad de expresión, noqueando los sistemas de interferencia del RNA, pero esas cepas eran muy poco saludables. En nuestras cepas tenemos alta expresión del núcleo y el RNA está intacto. Lo que hicimos en este experimento, mostrando las ventajas de poder trabajar con RNAi en lugar de una mutación genética. Hay una mutación muy conocida en la síntesis de almidón, que es el gen de STA, donde si uno noquea la producción de STA, se ve que se aumenta los niveles de ácidos grasos, de lípidos. Y eso ya está demostrado hace tiempo en la literatura. Lo que hicimos nosotros fue usar RNAi de manera de poder tunear cuánto noqueábamos esa vía de almidón. Como ven acá, no la noqueamos completamente, y lo que pudimos lograr de esa forma es mayores niveles de ácido graso, pero tal vez más importante es que las cepas son saludables. Los mutantes estos de STA son muy poco saludables. Así que esa es otra de las ventajas que tenemos de trabajar con nuestra plataforma. Próxima, por favor. Otra de las características de nuestra plataforma, como les mencionaba antes, es que podemos localizar proteínas o partes de ellas en distintos compartimentos subcelulares. Los que les estoy mostrando aquí, no sé si se ve bien, pero expresamos GFP en los lipid droplets y también GFP en la membrana, lo cual y de forma estable, cual nunca se había visto en la literatura. El próximo, por favor. ¿Para qué es importante la habilidad esta de expresar en distintos compartimentos de la célula? Para nuestro sistema de secreción que les comentaba antes, de forma no tóxica. Hay otras empresas que están trabajando en secreción, pero sus sistemas se basan más en la naturaleza del producto final, que puede difundir a través de la membrana. A la vez eso es muy tóxico para el organismo, lo cual reduce los rendimientos de esas estrategias. Nuestro approach es un proceso activo donde proteínas que ya están descritas con esas funciones esencialmente se encargarían de englobar y escupir el aceite sin afectar la viabilidad de la célula. Eso nos permite tener un sistema continuo donde la biomasa no hay que regenerarla y no se gasta energía en esa regeneración, y uno puede redireccionarla a la producción de aceite. Este proceso de secreción no tóxica todavía no está funcionando completamente, pero hemos obtenido muy buenos milestones, o los milestones que nos habíamos planeado obtener en camino hacia la solución esta. Tiene un grant del Departamento de Energía de Estados Unidos, así que viene avanzando muy bien. Y creemos que si funciona va a cambiar los números del proceso de producción, que lo voy a discutir en detalle cuando hablemos del modelado tecnoeconómico. Próximo, por favor. Me gustó la analogía que usó hoy sobre las vacas. Nosotros usamos esta analogía generalmente para explicar el proceso de secreción. Nosotros vemos que en la producción de aceites desde microalgas, hoy lo que se hace es crecer la vaca, y para extraer la leche se mata la vaca, lo cual es una locura, y hay que volver a crecer la vaca el próximo día para poder sacar la leche. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es poder ordeñar la vaca, ordeñarla y que vuelva a comer pasto para producir más aceite. La próxima, por favor. Bueno, una de las cosas que quería compartir con ustedes era sobre la importancia del modelado tecnoeconómico en este tipo de proyectos y en etapas tempranas. Nosotros desarrollamos de cero un modelo
ya que la mayoría de los modelos que estaban en la literatura, que tenían otras empresas, no incluían el factor de secreción de aceite. La mayoría de los modelos incluían niveles de aceite dentro de la célula, eficiencia fotosintética, densidad de los cultivos, etc. Pero no había nada que incluya el factor de tener secreciones. Y desarrollamos un modelo que incluye consideraciones físicas, porque vimos muchas personas hablando de rendimientos que no se podrían encontrar en la naturaleza por la eficiencia fotosintética. Así que nuestro modelo está balanceado por energía, también con consideraciones biológicas, de nivel de densidad de células que se pueden conseguir realmente en la práctica, así como niveles enzimáticos, actividad enzimática que realmente se pueden encontrar, y todas las interacciones que surgen de eso. A la vez, ese modelo de productividad lo combinamos con información de costos de capital y operacionales y de una planta de producción en general que desarrolló Trick Lindquist, que es un profesor en Cal Poly en California, que tiene mucha experiencia usando microalgas en bioremediación y tiene sus plantas grandes allí en el sur de California. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que obtuvimos cuando metimos el trabajo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio en el modelo tecnoeconómico? Lo que queríamos hacer era, bueno, nosotros estamos trabajando con distintas cosas. ¿Qué pasa cuando cambiamos estos parámetros? Según los resultados que tengamos de secreción, ¿cómo cambia el precio de producción? Si podemos aumentar los niveles de aceite, ¿cómo cambia eso con un cierto nivel de secreción? Eficiencia fotosintética, ¿cómo afectan los costos? ¿Cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos? Respecto a la de secreción, como les mencionaba antes, tenemos un proceso que permite un proceso continuo, donde la célula escupe el aceite y vuelve a producir más aceite sin que se consuma la biomasa. De esa forma es que obtenemos una mayor productividad de aceite. Nosotros llamamos productividad de aceite a la cantidad de aceite que se produce por unidad de energía. Esa unidad de energía, en vez de gastarse en regenerar una célula, se utiliza en la producción de aceite. Y también vemos un efecto importante en los costos, ya que podemos eliminar los procesos de colección, secado, centrifugación y extracción. El alga está escupiendo el aceite al medio. Con respecto a la ingeniería metabólica de aceites, vimos que podemos redireccionar la energía capturada que vaya más a las vías metabólicas de aceite. Lo que nos dimos cuenta es que al tener secreción no necesitábamos niveles altos de aceites en la célula, porque la célula está escupiendo todos los días el aceite, entonces no se necesita llegar a un 50% de contenido de aceite. Vimos que con 10-20% podemos tener procesos muy redituables, ¿sí? Lo podemos combinar con un nivel de secreción razonable. Y lo que lo estamos usando mucho a este modelo es que nos permite priorizar los proyectos de investigación y desarrollo o identificar nuevos proyectos de investigación y desarrollo, sin tener que comprometer recursos inicialmente a ver cómo funcionan esos. Entonces podemos ver cuáles son los cambios en la célula que nos van a proveer un mayor impacto en términos de costo. Y también nos sirvió como validación. Vimos que con parámetros razonables de las soluciones con las que estamos trabajando nosotros podemos llegar a un costo de $50 por barril. Dicho esto, es a escala de producción comercial. Este es un modelo, ¿okay? Pero sirve de validación. Próximo, por favor. Rápidamente, tenemos hecho todos los planes, diagramas de cómo luciría la planta, lo hicimos con Trick Lindquist, y esencialmente el alga funcionaría como un catalizador, convirtiendo el CO2 y la energía en aceites de forma muy eficiente. Tienen que pensarlo como un catalizador, eso es lo que nos mostró el modelado que nosotros hicimos. Próximo, por favor.
Este es el último slide para mostrarles un ejemplo del tipo de análisis que hacemos con el modelado y el tipo de conclusiones que podemos llegar. Aquí lo que hicimos fue modelar distintos niveles de secreción. Entonces, si tenemos 0, ¿qué pasa si tenemos 50% del aceite secretado o 90% del aceite secretado? Lo que vemos ahí es que, por ejemplo, en la curva de 0%, o sea, sin ingeniería genética, nunca se llega a menos de $100 por barril. O sea que sin traer alguna solución biotecnológica va a ser muy difícil competir. Además, esa línea de puntos ahí negra, a este punto de niveles de aceite está limitado por la eficiencia fotosintética, o sea que no hay suficiente fotones convertidos para soportar una célula que crezca con esas densidades y esos niveles de aceites. Pero esos son el tipo de conclusiones que nosotros obtenemos del modelado. En conclusión, les recomiendo que invierten en desarrollo de modelos realistas que utilizan la física y la biología, y que eso le va a permitir cuantificar el trabajo que ustedes están haciendo en términos de reducción de costos. Les va a permitir guiar decisiones sobre en qué proyectos involucrarse, y les va a servir como validación de si lo que están haciendo es una buena idea o no. Eso es todo. Gracias. A continuación, escucharemos a Eber Morales, de la Universidad de Zulia, Venezuela. Él nos hablará sobre generación del conocimiento a partir de la ficorremediación y ficoproducción para emprender proyectos. Bienvenido. Muy buenos días a todos. En realidad me siento muy satisfecho y contento por la organización del evento. ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días. Les había comentado que estoy muy satisfecho por la organización del evento. Le agradezco al amigo Gabriel, a Luis y a Alfonso por todo este emprendimiento que han tenido. Les felicito también a todos los chilenos porque uno se da cuenta y les admiro porque realmente todos son emprendedores. Esto es muy importante, este tipo de actividades, para conocer todas las perspectivas que realmente se pueden tomar en cuenta en torno de tomar en cuenta este submundo de las microalgas en función de lo que realmente se le puede extraer a ellos como bioproductos, incluso desde el punto de vista industrial. Por otra parte, también me contenta porque hace 22 años empecé a trabajar con microalgas y mi primer entrenamiento fue en la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso. Por eso celebro también esta actividad. Pues el objetivo de esta presentación corresponde a de qué manera, a través de diferentes ejemplos que nosotros hemos puesto a hacer realidad en el laboratorio, podemos al final hacer propuestas de los productos que aquí hemos generado, tanto en el área de ficorremediación, en donde realmente ponemos a funcionar el papel de las microalgas como microorganismos capaces de tratar de depurar o tratar de remediar o remover aquellos compuestos que pueden estar en suma concentración o pueden ser contaminantes, etc. Y la parte de ficoproducción correspondiente a aquellos trabajos que todos estamos haciendo con la finalidad de tratar de generar y de optimizar la producción de biomasa, bien sea utilizándolo como complemento alimenticio para la generación de algunos productos de importancia en biotecnología, para biofertilización, etcétera, etcétera. Entonces sería realmente los lineamientos generales. Aquí tenemos el gran grupo de trabajo, no solamente de Venezuela, sino de Ecuador.
de Petroecuador y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Pues bien, este corresponde a la columna, al flujograma que debemos de tener presente cuando comenzamos a trabajar o cuando tenemos proyectos que pueden estar vinculados, bien sea a nivel de prospección, a nivel de colección de cepas, o cuando vamos hacia corriente abajo, en el cual comenzamos a funcionar, qué es lo que vamos a hacer, qué cepa vamos a seleccionar, para qué la queremos, los problemas que hay a nivel de cosecha, luego cómo podemos hacer los diferentes tipos de análisis, tanto desde el punto de vista de la concentración de la misma, como los análisis bioquímicos, bromatológicos, microbiológicos que se suelen realizar. Esta parte correspondería a cuando estamos utilizando biomasa, bien sea para complemento alimenticio animal, para bioremediación podemos llegar hasta este nivel, pero si vamos más adelante hacia la utilización de productos desde el punto de vista farmacéutico. Podemos continuar aquí con la extracción de los bioproductos, la purificación, etcétera, etcétera. De tal manera que de ahora en adelante vamos a colocar ejemplos que nos sirvan a nosotros cómo podemos ilustrar lo que se puede hacer en este campo de las microalgas a nivel de laboratorio. Pues bien, en el área de la fitorremediación hemos trabajado con sistemas, con consorcios que nos pueden ser útiles para la remoción de nitrógeno, fósforo, de cuo, grasas y aceite, casualmente de aguas residuales de plantas extractoras de aceites vegetales. Y para ello, como idea fundamental, que ya todas las conocemos, como nos lo dijo Andrea en su presentación, que es muy interesante, yo pienso que es esencial que conozcamos primero el entorno de este mundo de microalgas y cianobacterias, que lo debemos de utilizar desde el principio. Es decir, si nosotros vamos a encaminar un proyecto relacionado con remoción de estos parámetros en plantas extractoras de aceites, debemos de entonces tener una idea de hacer un screening de todas las microalgas que presentan las diferentes etapas de remediación de estos sistemas, porque en este caso estas plantas, casualmente es una planta de la área de Valledupar de Colombia, y nos dimos cuenta que son ricos en microalgas, y que esto que ustedes ven acá corresponde después de un estudio que se realizó. O me la pongo más abajo. Ya no. Me escondo por varias veces. Entonces, estos lineamientos, para cada caso vamos a colocar el ejemplo que les había comentado. Después tenemos experiencias relacionadas con tratamiento de aguas residuales urbanas y de pescadería, en donde se seleccionaron cepas de SND muy de clorela provenientes de esos mismos sistemas. De igual manera, ha sido muy interesante trabajar con plantas productoras de sal, en donde hay la formación o la acumulación de efluentes que le llamamos amargos, y nos sorprendimos de que a altas salinidades la Dunaliella viridi es capaz de remover incluso sulfato, nitrógeno y DQO, y clorela marina a bajas salinidades, pero ambas provenientes de ese sistema de esos efluentes. La siguiente. Luego tenemos el tratamiento de aguas petrolizadas, es decir, que en donde hay la extracción de crudo, siempre al lado hay excavaciones de fosas para incluir ahí o acumular los excedentes que se le llaman pasivos. Y en ese sentido, de allí mismo, de esas fosas, hemos seleccionado estas microalgas que fueron las que realmente valieron la pena para el proceso de bioremediación, con su flora bacteriana también acompañante. También tenemos ejemplos relacionados con la bioremediación de suelos costeros, en virtud de que las zonas donde tenemos la extracción de petróleo en diferentes partes del mundo tenemos problemas de derrames de los mismos. Y sobre esos derrames, poco a poco se va incrementando o expresando capas
que se le llaman tapetes, y esos tapetes están entonces colonizando con estos tipos de cianobacterias que también están siendo utilizados para procesos de biorremediación. Después hemos trabajado con biorremediación de suelos contaminados con crudo, esto lo estamos haciendo en Ecuador, y nos hemos dado cuenta de que parte de esos microorganismos que nosotros hemos aislado de estas zonas contaminadas de lodos y aguas y suelos, entonces nos hemos dado cuenta que hemos obtenido algunas de estas cepas que ya la estamos estudiando, como conformando estos 3 consorcios y que hemos tenido buenos resultados. Y en este primer caso entonces tenemos todo lo que se hace para tratar entonces de demostrar o de determinar si realmente las microalgas que nosotros hemos seleccionado tratan entonces de ser utilizadas para estos procesos. En la siguiente. Fíjense, del esquema que hemos visto anteriormente, que les había dicho que es importante siempre hacer el screening y detener la colección de cepas autóctonas. De esas cepas, estos fueron los que nos dieron resultados positivos y significativos como productoras de amilasa, lipasa, proteasa, ureasa, celulosa y fosfatasa. Y luego para cada cepa se le aislaron sus bacterias asociadas, la próxima, sus bacterias asociadas. A cada una de ellas también se le hizo el screening como productoras de exoenzimas. De tal manera que se hizo un diseño experimental en el cual el consorcio de microalgas y bacterias asociadas, como además de una mezcla orgánica artificial que le hemos incluido como para realmente demostrar si a altas concentraciones ellas pueden igual trabajar en los procesos de remoción y fertilización. Es decir, aquí se estaba haciendo un tipo de bioestimulación, bioaumentación. Y entonces se hicieron la evaluación de estos parámetros con resultados muy excelentes. Y de esto nos dimos cuenta, estas fueron las microalgas con las cuales se formaron el consorcio, y esto que ven ustedes entonces serían las bacterias asociadas que se le fueron aisladas a cada una de estas cepas de clorela, Cnidesmus, Cystis, Heichlerinema y Chlorococcus, productoras de estas enzimas. Y aun cuando no aparecen los resultados, nos sorprendió que las microalgas tenían mayor actividad de estas hidrolasas con respecto a las bacterias asociadas, que siempre hay que tener en cuenta que uno nombra las microalgas o las cianobacterias, pero no olvidar nunca que cada una de ellas tiene sus bacterias asociadas que hacen un gran papel. Yo diría que son las preliminares y las que realmente cumplen un mejor desempeño en el caso de biorremediación. De tal manera que esto nos permitió inferir de que este consorcio, productores de zoenzimas, realmente catalizan la biodegradación de estas aguas residuales. En el caso de efluentes de pescadería está muy importante porque donde tenemos nosotros las plantas o los puertos donde recibimos el pescado, o en las mercaderías o en las tiendas, en los mercados, tenemos también problemas con esos excedentes de aguas residuales. Y hicimos entonces también este procedimiento, cumplimos el flujograma, donde vimos también que en presencia de Cnidesmus hubo también una elevada tasa de remoción de cada uno de estos parámetros. Aun cuando aquí no está reflejado, esas aguas residuales fueron comparadas a unas que sin biotratamiento previo y a otras con un proceso de biodegradación aeróbica, en el sentido de que se le inyectó aireación como para tratar de que realmente las bacterias cumplan primero el papel de degradar prácticamente la materia orgánica y luego darle paso a la acción que ejerció aquí el Cnidesmus. En el caso anterior, también fue validado para ver de qué manera el Cnidesmus pudiera ser utilizado como complemento alimenticio animal, en virtud de que se le hicieron las pruebas proximales microbiológicas y se
y si realmente se propone para ser utilizado la biomasa como complemento alimenticio animal. Y en el caso de la utilización de amargos, fíjense, esta es la concentración 320 gramos por litro de salinidad. No se presentan aquí el perfil de todo el contenido de los amargos, pero es un exceso más que todo de sales, de sulfatos, de bario, de QO bastante elevada. Sin embargo, el fosfato aquí no está muy concentrado. Y lo que nosotros debemos de hacer cuando seleccionamos un agua residual, en este caso, es fertilizar. Si no llegamos a ver al microscopio que es algo vivo que tengamos allí, fertilizamos y podemos ver la expresión del crecimiento de alguna de las microalgas. Entonces les había comentado que en el caso de Dunaliella y Chlorella fueron las que realmente se visualizaron en ese efluente. Cuando se bajó la concentración a un 20%, emergió Chlorella marina. Pero lo que les había comentado que nos sorprendió, que Dunaliella viridi fue la que realmente a esa concentración rindió una mayor remoción de DQO, sulfatos y nitrógeno. Y esto que ven ustedes aquí al lado corresponde a que fueron comparadas a cepas marinas, por ejemplo Dunaliella viridi, las Dunaliella son de ambientes hipersalinos, y fueron cepas que aún estando en colección dieron resultados pero a baja concentración, es decir, que tuvimos que diluir estos amargos hasta un 35 o 20% de salinidad. Entonces estas fueron las que realmente trabajaron esas bajas salinidades, pero lo que les quiero decir que fíjense, aquí tenemos una Dunaliella viridi aislada de esa agua, de ese amargo, y sin embargo la de laboratorio no llegó a funcionar a elevadas salinidades. Eso significa que igual debemos de tener, por eso les digo, aislar las cepas que tenemos en esas zonas de estudio que y veamos que la expresión genética aquí está más exacerbada con respecto a la de la Dunaliella viridis. Pero son estudios que debemos de hacer siempre comparativos y llevando los controles respectivos. No se ve muy bien, pero para el caso de tratar de trabajar con bioremediación de aguas petrolizadas, entonces, o en bioremediación se parte de estudio de fases de caracterización, desde el sitio que nosotros hemos elegido para hacer esos estudios debemos caracterizar la parte físico-química y la biótica, de tal manera de nosotros poder determinar si nos interesan las microalgas o los hongos o las bacterias, qué es lo que tenemos allí, identificándolo previamente, luego llevándolo al proceso de estudio de factibilidad, en donde hacemos la selección de las cepas. En este caso tenemos un modelo que utilizamos el queroseno como parte de un derivado del crudo, y que si pasa la prueba en presencia de queroseno entre 0,1 a 5%, podemos luego llevarlo a la siguiente etapa. En este caso corresponde al estudio de tratabilidad. Entonces hacemos aquí una bioaumentación, aquí está una bioestimulación, es decir, bioestimulando cuando solamente le agregamos al sistema que tiene su biota correspondiente solamente fertilizantes o nutrientes, y bioaumentación cuando además incluso del fertilizante y del sistema que tiene su biota natural, igualmente le podemos agregar el consorcio que nosotros estamos trabajando. Y de allí pasa entonces a la fase de estudio de escala piloto, es decir, es la fase más importante, es la prueba de fuego que nos dirá si el consorcio que estamos utilizando bajo las condiciones determinadas cumple la función de realmente reducir los hidrocarburos totales en este caso. Y luego se propone la siguiente, exacto, en la siguiente luego se propone, después de los resultados, cómo a través del diseño de un reactor podemos nosotros, in situ, tener aquí la fosa que se puede sacar el 25% y llevarlo a este reactor semicontinuo con una
de una tasa de residencia, un tiempo de residencia entre 75 y 120 días, de qué manera se incrementa el proceso de remoción y luego un reciclaje a la misma agua que tenemos aquí cuando trabajamos en biotecnología de microalgas o de otros microorganismos. Es la interacción entre todas las profesiones. En este caso, obviamente, se pueden luego ver de qué manera se puede operar a nivel teórico y ver cómo se puede con derrames de petróleo. Y comenzamos a hacer aislamiento, en función del número de cepas de microalgas y cianobacterias, hacer las combinaciones o fisiológica del crudo. Hacemos los biológicos para ver si en condiciones más o menos naturales incluso pueden entrar otras cianobacterias el tapete. Y de igualmente los estudios de suelo para ver la granulometría, la cohesión, la humedad. Debemos de tener siempre buenas condiciones de luz y humedad. En el caso de los nutrientes, eso debemos dejar sin nutrientes, que nos puede servir como control de estudio. Tenemos entonces problemas graves para ver de qué manera se pueden recuperar los mismos, presencia de crecimiento sobre prácticas de compostaje que también están dando buenos resultados, pero recuerden incrementar la efectividad en estos estudios de bioremediación. En una bioprospección de estos sitios, la importancia que tiene también la bioprospección, que luego entregar la información sobre estos bancos de germoplasmas. Entonces eso es muy importante también que se está haciendo, es decir, es sumamente básico el resultado, el establecimiento de consorcio. Cuando hablamos de consorcio, simplemente de ellos, es decir, se coadyuvan o crecimiento y metabolismo de los mismos, de tal manera que pueden aportar los de bioremediación. Cuando hablo de bioproductos, más que todo generalmente son aquellos polisacáridos que contribuyen a envases de 10 kilos, ahorita estamos a nivel de 1 kilo de suelo, puede irse reduciendo en función del tiempo. La siguiente. Entonces, fíjense sobre lo que podemos hacer con ficorremediación de aguas residuales urbanas, de pescadería, de plantas productoras de sal. Y luego en la Nacional de Colombia, espirulina subsalsa. Y la siguiente. Hemos tenido también experiencia con condiciones de cultivo, en el caso de para tomar en cuenta la biomasa de suelos contaminados, incluso de fuentes, con la finalidad de alimentar alevines de tilapia. El alimento comercial utilizado y luego el mismo alimento comercial, sabiendo nosotros cuáles son las concentraciones, y de ahí nosotros podemos entonces, para las dietas experimentales se incluyen se utilizan entonces alevines a temprana edad, y cómo está su ganancia de peso, su relación de eficiencia proteica, factor de conversión del alimento. En nuestro caso nos dio ya con los mejores resultados un 20%, indicando de que podemos, recuerden ustedes que los alimentos para adaptación en este caso a los peces con los cuales estamos trabajando. Y en el caso de Nostot, aquí hemos hecho un screening para revisar cómo está su actividad biológica en caso de la presencia de bacterias y hongos para utilizar como complemento alimenticio. Y demostrar que puede ser espirulina subsalsa, como ya la aislada está en la colección de cepas, tenemos entonces el trabajo de optimizar las condiciones de los mismos, la cosecha a través de filtración y centrifugación, y quiere decir que las etapas de este flujograma de acuerdo a las condiciones con las cuales hemos trabajado. Y aquí tenemos 2 cepas, una de Nostot y una de Anabaena, es decir, se le han hecho el mismo tratamiento. Entonces, de igual manera, y para el caso de ambas, hemos bajado hasta tratar de empezar a analizar los extractos crudos y los análisis biológicos que se le ha hecho en cuanto a su actividad biológica, bajo hacia dónde podemos llegar o por etapa, y ver cómo vamos obteniendo los rendimientos y la eficiencia con la hemos trabajado. Entonces, en cuanto a si vamos a trabajar en bioremediación
para hacer ese screening en esas zonas contaminadas, igual con aguas residuales, que nosotros podamos entonces proponerlos como unos mejorar o acelerar ese proceso de biorremediación. De igual manera, nosotros hemos hecho, la podemos proponer como complemento alimenticio animal o para fertilizar suelos. En acción estas microalgas y cianobacterias. Se va a continuar evaluando como alternativa agroalimentaria y lo que le había comentado también para valorar que puedan tener buena actividad biológica. Y realmente la ficorremediación como los bioprocesos rentables y atractivos para empresas de biotecnología. Trabajos no son costosos de hacer, hay que hacer realmente un monitoreo desde el aislamiento hasta... Quiero hacer entender es que si estamos aquí, vamos a trabajar con lo que tenemos aquí mismo, con sistemas, con consorcios que nos pueden ser útiles para la remoción de nitrógeno, fósforo, de cuo, grasa y aceite, casualmente de aguas residuales de plantas extractoras de aceites vegetales. Y para ello, como idea fundamental, que ya todas las conocemos, como nos lo dijo Andrea en su presentación, que es muy interesante, yo pienso que es esencial que conozcamos primero el entorno de este mundo de microalgas y cianobacterias, que lo debemos de utilizar desde el principio. Es decir, si nosotros vamos a encaminar un proyecto relacionado con remoción de estos parámetros en plantas extractoras de aceites, debemos de entonces tener una idea de hacer un screening de todas las microalgas que presentan las diferentes etapas de remediación de estos sistemas, porque en este caso estas plantas, casualmente es una planta de la área de Valledupar de Colombia, y nos dimos cuenta que son ricos en microalgas, y que esto que ustedes ven acá corresponde después de un estudio que se realizó. Entonces, estos lineamientos para cada caso. Vamos a colocar el ejemplo que les había comentado. Después tenemos experiencias relacionadas con tratamiento de aguas residuales urbanas y de pescadería, en donde se seleccionaron cepas de SN-desmo y de clorela provenientes de esos mismos sistemas. De igual manera, ha sido muy interesante trabajar con plantas productoras de sal, en donde hay la formación o la acumulación de efluentes que le llamamos amargos, y nos sorprendimos de que a altas salinidades la Dunaliella viridi es capaz de remover incluso sulfato, nitrógeno y DQO, y clorela marina a bajas salinidades, pero ambas provenientes de ese sistema de esos efluentes. La siguiente. Luego tenemos el tratamiento de aguas petrolizadas, es decir, que en donde hay la extracción de crudo, siempre al lado hay excavaciones de fosas para incluir ahí o acumular los excedentes que se le llaman pasivos. Y en ese sentido, de allí mismo, de esas fosas, hemos seleccionado estas microalgas que fueron las que realmente valieron la pena para el proceso de biorremediación, con su flora bacteriana también acompañante. También tenemos ejemplos relacionados con la biorremediación de suelos costeros, en virtud de que las zonas donde tenemos la extracción de petróleo en diferentes partes del mundo tenemos problemas de derrames de los mismos. Y sobre esos derrames, poco a poco se va incrementando o expresando capas que se le llaman tapetes, y esos tapetes están entonces colonizando con estos tipos de cianobacterias que también están siendo utilizados para procesos de biorremediación. Después hemos trabajado con biorremediación de suelos contaminados con crudo, esto lo estamos haciendo en Ecuador, y nos hemos dado cuenta de que parte de esos microorganismos que nosotros hemos aislado de estas zonas contaminadas de lodos y aguas y suelos, entonces nos hemos dado cuenta que hemos obtenido algunas de estas cepas que ya la estamos estudiando, como conformando estos 3 consorcios, y que hemos tenido buenos resultados.
Y en este primer caso entonces tenemos todo lo que se hace para tratar entonces de demostrar o de determinar si realmente las microalgas que nosotros hemos seleccionado tratan entonces de ser utilizadas para estos procesos. En la siguiente, fíjense, del esquema que hemos visto anteriormente, que les había dicho que es importante siempre hacer el screening y detener la colección de cepas autóctonas. De esas cepas, estos fueron los que nos dieron resultados positivos y significativos como productoras de amilasa, lipasa, proteasa, ureasa, celulosa y fosfatasa. Y luego para cada cepa se le aislaron sus bacterias asociadas, la próxima, sus bacterias asociadas a cada una de ellas también se le hizo el screening como productoras de exoenzimas. De tal manera que se hizo un diseño experimental en el cual el consorcio de microalgas y bacterias asociadas, como además de una mezcla orgánica artificial que le hemos incluido como para realmente demostrar si a altas concentraciones ellas pueden igual trabajar en los procesos de remoción y fertilización, es decir, aquí se estaba haciendo un tipo de bioestimulación, bioaumentación, y entonces se hicieron la evaluación de estos parámetros con resultados muy excelentes. Y de esto nos dimos cuenta, estas fueron las microalgas con las cuales se formaron el consorcio, y esto que ven ustedes entonces serían las bacterias asociadas que se le fueron aisladas a cada una de estas cepas de clorela, Cnidesmus, Cystis, Heichlerinema y Chlorococcum, productoras de estas enzimas. Y aun cuando no aparecen los resultados, nos sorprendió que las microalgas tenían mayor actividad de estas hidrolasas con respecto a las bacterias asociadas, que siempre hay que tener en cuenta que uno nombra las microalgas o las cianobacterias, pero no olvidar nunca que cada una de ellas tiene sus bacterias asociadas que hacen un gran papel. Yo diría que son las preliminares y las que realmente cumplen un mejor desempeño en el caso de bioremediación. De tal manera que esto nos permitió inferir de que este consorcio, productores de zoenzimas, realmente catalizan la biodegradación de estas aguas residuales. En el caso de efluentes de pescadería está muy importante porque donde tenemos nosotros las plantas o los puertos donde recibimos el pescado, o en las mercaderías o en las tiendas, en los mercados, tenemos también problemas con esos excedentes de aguas residuales. Y hicimos entonces también este procedimiento, cumplimos el flujograma, donde vimos también que en presencia de Cnidesmus hubo también una elevada tasa de remoción de cada uno de estos parámetros. Aun cuando aquí no está reflejado, esas aguas residuales fueron comparadas a unas que sin biotratamiento previo y a otras con un proceso de biodegradación aeróbica, en el sentido de que se le inyectó aireación como para tratar de que realmente las bacterias cumplan primero el papel de degradar prácticamente la materia orgánica y luego darle paso a la acción que ejerció aquí el Cnidesmus. En el caso anterior, también fue validado para ver de qué manera el Cnidesmus pudiera ser utilizado como complemento alimenticio animal, en virtud de que se le hicieron las pruebas proximales microbiológicas y realmente se propone para ser utilizado la biomasa como complemento alimenticio animal. Y en el caso de la utilización de amargos, fíjense, esta es la concentración, 320 gramos por litro de salinidad. No se presentan aquí el perfil de todo el contenido de los amargos, pero es un exceso más que todo de sales, de sulfatos, de bario, de cubo bastante elevada. Sin embargo, el fosfato aquí no está muy concentrado. Y lo que nosotros debemos de hacer cuando seleccionamos un agua residual en este caso es fertilizar
si no llegamos a ver al microscopio que es algo vivo que tengamos allí, fertilizamos y podemos ver la expresión del crecimiento de alguna de las microalgas. Entonces les había comentado que en el caso de Dunaliella y Chlorella fueron las que realmente se visualizaron en ese efluente. Cuando se bajó la concentración a un 20%, emergió Chlorella marina. Pero lo que les había comentado que nos sorprendió, que Dunaliella viridi fue la que realmente a esa concentración rindió una mayor remoción de DQO, sulfatos y nitrógeno. Y esto que ven ustedes aquí al lado corresponde a que fueron comparadas a cepas marinas, por ejemplo Dunaliella viridi. Las Dunaliella son de ambientes hipersalinos y fueron cepas que aún estando en colección dieron resultados pero a baja concentración, es decir, que tuvimos que diluir estos amargos hasta un 35 o 20% de salinidad. Entonces estas fueron las que realmente trabajaron esas bajas salinidades, pero lo que les quiero decir que fíjense, aquí tenemos una Dunaliella viridi aislada de esa agua, de ese amargo, y sin embargo la de laboratorio no llegó a funcionar a elevadas salinidades. Eso significa que igual debemos de tener, por eso les digo, aislar las cepas que tenemos en esas zonas de estudio que y veamos que la expresión genética aquí está más exacerbada con respecto a la de la Dunaliella viridis. Pero son estudios que debemos de hacer siempre comparativos y llevando los controles respectivos. No se ve muy bien, pero para el caso de tratar de trabajar contra bioremediación de aguas petrolizadas, entonces, o en bioremediación se parte de estudio de fases de caracterización, desde el sitio que nosotros hemos elegido para hacer esos estudios debemos caracterizar la parte físico-química y la biótica, de tal manera de nosotros poder determinar si nos interesan las microalgas o los hongos o las bacterias, qué es lo que tenemos allí, identificándolo previamente, luego llevándolo al proceso de estudio de factibilidad, en donde hacemos la selección de las cepas. En este caso tenemos un modelo que utilizamos el queroseno como parte de un derivado del crudo, y que si pasa la prueba en presencia de queroseno entre 0,1 a 5%, podemos luego llevarlo a la siguiente etapa. En este caso corresponde al estudio de tratabilidad. Entonces hacemos aquí una bioaumentación, aquí está una bioestimulación, es decir, bioestimulando cuando solamente le agregamos al sistema que tiene su biota correspondiente solamente fertilizantes o nutrientes, y bioaumentación cuando además incluso del fertilizante y del sistema que tiene su biota natural, igualmente le podemos agregar el consorcio que nosotros estamos trabajando. Y de allí pasa entonces a la fase de estudio de escala piloto, es decir, es la fase más importante, es la prueba de fuego que nos dirá si el consorcio que estamos utilizando bajo las condiciones determinadas cumple la función de realmente reducir los hidrocarburos totales en este caso.